Alianza, nuestros aliados del Partido Social Cristiano son parte de nuestro triunfo, trabajaron duro, nos ayudaron de forma muy importante en el control electoral y eso nos permite a nosotros en la Asamblea tener un bloque bueno de 32, 33 asambleístas, contando los asambleístas de ellos, los nuestros y unos cuantos independientes también que se han sumado a la bancada. De ahí es importante que nosotros podamos establecer puentes y nexos con otras organizaciones políticas que también son democráticas, como Pachacutic, como la Izquierda Democrática. Seguramente habrán sus diferencias ideológicas, pero creo que mayores son las cosas que nos unen a las que nos separan. Y claro, estas conversaciones tal vez se diluyeron un poco después de la primera vuelta con todo lo que pasó, con todos los anuncios que se hicieron, que pasaba el uno, que pasaba el otro, que luego no se sabía. Nosotros siempre tuvimos claro cuál era el escenario porque teníamos nuestro control electoral, pero esto ocasionó algunas distensiones, o mejor dicho, algunas tensiones, y eso pues atrasó un poco el proceso de conversaciones, pero hoy que ya todo concluyó, que ya finalizó la segunda vuelta, entonces no debería haber razón para que no nos sentemos a conversar con ambos grupos de la izquierda, partidos políticos de la Izquierda Democrática y de Pachacuti para ver de qué manera se logra establecer un gran acuerdo de gobernabilidad que le permita al Ecuador tomar las decisiones que se requieren, con prontitud. Dentro de esos acuerdos, las autoridades de la Asamblea Nacional, ¿quiénes cuentan ya o quiénes están ya con intenciones de ser presidentes o el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes ya han conversado con algunos de ellos? Bueno, hay algunos que han evidenciado su aspiración de presidir la Asamblea, como me parece Salvador Quispe, Vilma Andrade, en fin, tengo entendido, me parece que por ahí también oí el nombre de Dalton Basigalupo, que tenían aspiraciones de presidir la Asamblea. Son nombres legítimos, espacios legítimos. Ninguno de nosotros, ni de la Alianza, ni del movimiento, creo, hemos manifestado una aspiración en ese sentido. Entendemos que eso tiene que formar parte de un gran acuerdo de gobernabilidad. La división de puestos y espacios administrativos en la Asamblea, tanto para la presidencia, vicepresidencias y presidencias de comisiones, pienso que deben marcarse en un acuerdo de gobernabilidad y nosotros queremos trabajar en ese sentido. Quien presida no es que para nosotros es secundario, porque igual es un poder del Estado. Unos dicen que es el primero, otros dicen que es el segundo poder del Estado, pero lo más importante ahorita es lograr establecer una plataforma de trabajo en la Asamblea que tenga un bloque definido y compacto y que además tenga una agenda legislativa para impulsar las reformas que el Ecuador necesita. Y todo debe enmarcarse bajo esa lógica. En eso, así como lo estamos entendiendo nosotros y así es que como buscamos implementarlo. Con el doctor Francisco Jiménez, asambleísta electo por Creo. El presidente Lasso, 8 y 17, ha informado al país en varias ocasiones de que tiene varias leyes listas ya para el primer día presentarla a la Asamblea. Con su bloque legislativo, ¿el presidente Lasso ya ha tratado estas leyes? Nosotros las tratamos en campaña, las tratamos en el proceso de elaboración del plan. Sabíamos de que se trataba de diferentes aspectos monetarios, laborales, financieros, tributarios, crediticios. Hay una serie de aspectos ahí que deben implementarse para fortalecer la dolarización y para garantizar las mejores condiciones posibles de trabajo a quienes desean emprender. Y las revisamos y las vimos. Ahora tendremos que actualizarlas. Todavía nos está haciendo falta un par de reuniones para terminar de aterrizar esos temas, pero la hoja de ruta está trazada. Hay un plan de gobierno, tenemos muy clara cuál es la visión de lo que queremos implementar y cuáles son las aristas de esa visión. Así que lo que hay que hacer es una reunión de actualización para poder ya empujar las cosas y estar listos para el 24 de mayo, entrar con todo. Y con todo me refiero con todo lo positivo, para impulsar al Ecuador hacia los estándares que debe estar a finales de este año. Hay dos temas de cabildeo, mi querido doctor Jiménez, 8 y 19. Hay dos temas. Siempre me da gracia esa palabra. Siempre me da gracia esa palabra cabildeo, que es real, ¿no? Es real. En la práctica, ¿sí? El cabildeo es la conversación, ¿no? Dentro de un grupo académico, profesional, por decir algo, como la Asamblea. Sí, es correcto. Estos dos temas ¿cuáles son? El primero, los directivos de la Asamblea, que usted lo ha escrito muy bien.
El segundo, las diferentes leyes, porque son tantas leyes que llegan a la Asamblea y todos quieren presentar sus leyes, ya sean independientemente o en bloque. Tal es así que suman tanto que hay muchas asambleas represadas desde hace muchos años en la Asamblea Nacional. Desde el Congreso Nacional todavía creo que hay leyes represadas. Correcto. En este caso, ¿han conversado ustedes con otros bloques sobre los temas que ustedes van a llevar a la Asamblea, sobre las leyes que van a llevar a la Asamblea para aprobarlos? Sí, sí, hemos conversado en escenarios formales, en escenarios informales. Ayer yo tuve, por ejemplo, un foro con algunos asambleístas en los cuales curiosamente coincidíamos en algunas cosas, inclusive con el mismo de la lista 1, coincidíamos en el tema en algunos temas económicos, en algunos temas de salud, porque está claro que los dos grandes ejes ahorita que preocupan al Ecuador es el tema de la economía y el ataque de la pandemia, el tema de salud, porque el tema de salud también tiene un impacto en el tema económico. Mientras sigamos medios enfermos, medios con el virus, con preocupación, no vamos a poder retomar nuestro esfuerzo económico normal, y el Ecuador necesita retomarlo. Entonces, afortunadamente no hay muchas dudas sobre lo que hay que hacer en temas de salud, en temas económicos, inclusive en temas de educación, de lucha contra la corrupción, de seguridad, de gobernabilidad. Entonces, algunos de estos aspectos ya estaban sobre el tapete, inclusive en campaña algunas propuestas eran similares, y sobre esa base vamos a trabajar. Yo creo que no hay mucho tiempo que perder, no hay tanta diferencia de criterio entre los legisladores respecto de las decisiones que deben tomarse, así que esperamos avanzar con buen paso y con buen pie ya una vez que estemos posicionados, porque a nosotros nos toca el 14 de mayo. 8:21. No llegaremos a lo que se ha llegado en varias ocasiones. Lo que manda, creo, el social cristiano, lo que manda Izquierda Democrática, Pachacute, UNES, cualquiera de los grupos políticos, es bueno para el país, pero no hay que aceptarlo, no hay que dejarlo pasar, porque realmente va a tener mucho rendimiento de votos en el futuro. ¿Se podría evitar eso en la Asamblea ahora? O sea, que el cálculo político se sobreponga a las decisiones que tiene que tomarse respecto del país. ¿A eso se refiere usted? Toda la vida se ha dado, exactamente eso. Sí. Bueno, nosotros no hemos sido, no sé si contratados, pero designados por el pueblo ecuatoriano para ser las reinas del baile. A mí personalmente no me interesa ser princesita de Navidad de la Asamblea ni ser el más simpático. Me interesa que el Ecuador salga adelante. Y para eso hay que tener voluntad política y hay que saber tomar decisiones. Algunos dicen, bueno, sí, pero el capital político, sí, es verdad, pero el capital político está hecho como cualquier capital para gastarse o para invertirse. Y lo que tenemos que hacerlo es invertirlo inteligentemente. El punto no es andar ahorrando capital político para meterle un cofrecito y ponerse en primera fila para la próxima elección, pese a que es un cálculo normal. El punto es ahorita solucionar los problemas que tiene el país. Y déjeme decirle que si lo logramos hacer, también vamos a ser bien ponderados pues en la próxima elección. Yo creo que al final, claro, en el mediano plazo, a la gente se la valora por las decisiones correctas que toman. No es fácil, no es sencillo, porque los seres humanos estamos llenos de triquiñuelas mentales en nuestra cabeza y a veces estas cosas nos pasan factura. Pero hay que aprender a elevarse por encima de los intereses coyunturales y tratar de trabajar los intereses del país. En todo caso, yo espero honrar estas palabras y poner siempre los intereses sobre la mesa, porque lo malo no es tener intereses, lo malo es que estén por debajo de la mesa, ahí agachaditos en una esquina, viendo cómo se hacen las cosas. Hay que saber poner los intereses sobre la mesa, porque así todos estamos más tranquilos y sabemos por qué se están decidiendo las cosas. Y yo creo que al final la gente valora a quienes con valentía, con sentido común y con decisión, y sobre todo priorizando los grandes intereses del país, van tomando decisiones. 8:23, 8 de la mañana y 23 minutos, 8:23. Mire, asambleísta Jiménez, esto fue como una vara mágica. No sé qué nos puede comentar usted sobre este tema. El día domingo fue el triunfo, el día lunes se comenzó a abrir la economía en el país. Lo sentimos muchos y muchos amigos con quien se habló ese día. Se comenzó a abrir negocios retenidos, los bancos comenzaron a ofrecer plata a muchos clientes de ellos, alquileres, proyectos, comenzó a caminar el asunto.
Lo dijimos nosotros el día miércoles porque el día martes no hicimos programa. Eso pasó el lunes. Pero conforme ha ido pasando esta semana, esas voces se han ido ampliando por lo que se viene generando en el país. En ese sentido, ¿usted qué nos puede comentar? Es que así como hay círculos viciosos donde la represión genera autoritarismo, el autoritarismo genera pobreza, la pobreza genera desencanto, el desencanto genera desinversión, así como hay esos círculos perniciosos, círculos viciosos, también hay círculos virtuosos. Y los círculos virtuosos empiezan por dar un paso adelante por parte del pueblo ecuatoriano, que se pronuncia en función de una tesis que dice, ok, yo no te voy a mentir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo de acá. Inicialmente puede ser que sea un poco difícil, pero vamos a encontrar este camino en función de la inversión, de las libertades, del futuro, del progreso, de tu estabilidad como ser humano, de los derechos de tu familia, que tienen toda la potestad del mundo para poder progresar. Y cuando los pueblos dan ese paso, con un voto, yo creo que responsable, con un voto de madurez política, con un voto que se va por encima de las diferencias normales que tenemos entre seres humanos e inclusive entre ecuatorianos, porque aquí todavía tenemos una sociedad muy polarizada por tantas cosas que nos han pasado los últimos 14 años. Entonces empiezan a generarse esos círculos virtuosos. Se designa un presidente como Guillermo Lasso con capacidad, con experiencia, con trabajo, con entendimiento de cómo se deben hacer las inversiones, con experiencia en lo privado y en lo público. Y la gente empieza a generar eso que es indispensable para que un país progrese, que se llama confianza. La confianza es el valor clave a nivel interno de las familias, a nivel externo en las relaciones interpersonales y a nivel del Estado, a nivel de lo público y a nivel de la economía. Cuando una economía genera confianza, cuando un gobernante genera confianza, cuando un país genera confianza, todo es más sencillo. Y esa confianza es la que hizo que desciendan 400 puntos del riesgo país de golpe y porrazo, inmediatamente después de que se confirmó la victoria de Guillermo Lasso. Es la que ha hecho que varias personas digan, ok, ahora sí, vamos adelante, vamos a emprender, vamos a dar trabajo, vamos a invertir este dinero que lo tenía aquí debajo del colchoncito, vamos a meterlo ahora en este emprendimiento. Porque confían en que vamos a hacer un trabajo que a ellos les facilite las cosas para poder salir adelante. Y no podemos defraudar esa confianza. Mucho nos ha costado llegar en términos de esfuerzo, de sacrificio, inclusive hasta de lágrimas, porque hemos perdido gente en el camino. Nos ha costado llegar a la posición en la que estamos ahora. Y ahora todos debemos arrimar el hombro y empujar el barco para que esa confianza cada día vaya creciendo. 8:27, con el señor doctor Francisco Jiménez, asambleísta electo por Creo. Es lo que decíamos nosotros, una vareta mágica. Lo sentimos nosotros aquí en nuestro medio, pero ratificó inmediatamente todo eso el riesgo país, que coge y baja cerca de 400 puntos de, como usted dice, de un tajo. Es. Inmediatamente. De un tajo. Ahora, ustedes tienen bajo sus hombros tanto el presidente electo Lasso, el grupo Creo Social Cristiano en la Asamblea, todo este peso de lo que hasta aquí se está llevando como luna de miel, mantenerlo durante 4 años y sobrepasarlo. Sí. ¿Aló? Sí, lo escucho. Sí, sobrepasarlo. Sí. Todo este peso que ustedes pensé han que se había cortado. Generado. No. 8:28. No es sencillo. No es sencillo. Va a ser una tarea con sus complejidades. Pero vea, yo le digo algo, Vicente. Cuando uno hace las cosas con decisión, con sentido común y con buena fe, el asunto marcha. No voy a decir que que todo va a ser coser y catar y que vamos a andar como Caperucita Roja con el canastito por el campo y pensando que jamás va a venir el lobo, porque el lobo anda todavía por ahí, no está encerrado, ¿no? Y estamos conscientes de eso, y estamos conscientes de que para que no regrese definitivamente tenemos que hacer un buen gobierno y tenemos que hacer una buena legislatura, y para eso hay que trabajar. Lamentablemente la legislatura pasada más se la conoció por sus escándalos, por el tema del reparto de hospitales, por lo que pidieron de espacios y de puestos, y eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros tenemos que saber que no tenemos nada que hacer con el Ejecutivo, más allá de la colaboración constitucional que existe como colegislador entre el aparato ejecutivo y el legislativo, pero nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, legislar y fiscalizar. Con eso ya tenemos un montón de cosas que hacer, debemos concentrarnos en ese trabajo, y aparte de eso, tenemos que entender que
No hay mucho tiempo, 4 años se pasan volando y tenemos decisiones que tomar. Tenemos que en los primeros 100 días de gobierno, que ya lo anunció Guillermo Lasso, hay que implementar esa serie de medidas económicas que se requieren y sobre todo hay que implementar agresivamente el plan de vacunación. Esta vez sin privilegios, esta vez sin compadrazgos, esta vez sin ineficiencias y simplemente concentrándonos en que a base de esos 3 criterios que son aceptados mundialmente se pueda asignar las vacunas. Primero los más expuestos, segundo los más vulnerables, tercero el resto de personas en función de la categorización por la edad y de sus afecciones físicas. Y no son cosas tan difíciles de hacer, pero estamos claros que debemos impulsarlo con mucha decisión. Nosotros en el movimiento Creo, con nuestros aliados estamos muy unidos, estamos muy compactos, tenemos muy claro cuál es la hoja de ruta que debe ser impulsada y bueno, ya hay que empezar a trabajar para poderla impulsar. Ok, mi querido asambleísta, otro día lo volvemos a llamar. Puede ser que sea antes que se posesione o después que se posesione, después de 3 meses, a ver cómo está la negra en el baile. A ver cómo es digo allá arriba. Sí, así es, siempre, ojalá que no nos falte el oxígeno, pues ahora con todo el tema del oxígeno, pues las cosas son un poco más complicadas, pero con mucho gusto. La verdad que nosotros, yo siempre he pensado, no es mi primer cargo público, yo he tenido como 4 cargos públicos, este sería como el quinto, nunca he tenido problemas, nunca he salido por la puerta chica, nunca me han endilgado ni acusado de nada, porque siempre he sabido que uno llega a esto de forma muy temporal para servir, para aprovechar el tiempo, para tomar decisiones en función de quienes más lo necesitan y para no para instilar odio, sino para construir consensos y entender que un país lo sacamos adelante con el abrazo y el apoyo de todos. Así que por mi parte, usted sabe, siempre un gusto estar por acá y poder conversar de estas y otras cosas que ustedes requieran. Y el tiempo, perdón, y el puesto público es para ser amigos, no enemigos. Totalmente. Vea, yo fui, mi primer cargo fue en el Tribunal Electoral del Guayas, allá por el 2002, cuando lo presidió Enrique Pita. Yo era abogado de la Cámara de la Construcción, asesor jurídico de la Cámara de Construcción, y él estaba de vicepresidente, y me dijo, bueno, ahora me han designado para la presidencia del Tribunal Electoral, acompáñame para que sea secretario. Le dije, bueno, perfecto, eso fue en el 2002. Y desde esa época, que nunca tuvimos ningún cuestionamiento, nada de acusaciones de fraude ni nada, en esa época la elección fue entre Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez, todo se llevó a cabo normalmente y hasta el día de hoy tengo amigos ahí que me recuerdan, el otro día fui, nos saludamos, me ayudaron con unas credenciales. Así es la vida, uno no anda por la vida tratando de imponer a rajatabla su criterio, sino buscando la manera de poder avanzar y juntos empujar las cosas. Una gran verdad, mi querido doctor. Le agradecemos mucho y en otro momento lo molestamos. Claro que sí, don Vicente. Siempre un gusto poder conversar con usted y reírnos un rato. Así es. Muchas gracias.